Jueves 6 de abril de 2023, muy buenos días, bienvenidos todos a Contacto Directo. Hoy, el abogado penalista Carlos Luis Sánchez Gaete. Una cosa es la tenencia del arma y otra, el porte. Y otra muy distinta, cuando se la usa. ¿Qué momentos son considerados legítima defensa? Quien la use sin tener en cuenta algunas consideraciones podría ser condenado por asesinato. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Espíritu Santo, ex asambleísta. El problema de mayor preocupación de la ciudadanía es la inseguridad. Y en la UES están explorando formas de cómo combatirla, de cómo los gobiernos podrían ser más eficaces. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El debate sobre el porte de armas está abierto y esta mañana vamos a hablar sobre los escenarios, las circunstancias en las que sí es legal el uso de un arma. Para desarrollar este análisis hemos invitado al abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, penalista. Buenos días, Carlos Luis, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, qué gusto estar contigo el día de hoy. No son muchos los escenarios en los que el uso de un arma contra una persona no genera una acción legal en su contra. ¿Cuáles son estos? Bueno, el uso de un arma hoy en día, que se encuentra facultado ya por la legislación ecuatoriana y habilitado para el uso civil, genera una posibilidad frente al ataque armado que se recibe, pues de causar lesiones. Eso es un delito. El otro delito es cuando estas lesiones producen la muerte de una persona. El hecho de portar un arma sin permiso también es un delito. Entonces tenemos varios escenarios posibles, siempre la casuística en materia penal es muy rica. Dejemos en claro entonces algunas cosas y de la manera más didáctica posible para quienes se sientan incentivados por el decreto presidencial a intentar obtener los permisos para portar un arma y para la ciudadanía en general. Un arma de fuego se puede usar para defenderse o para atacar, Carlos Luis. ¿En qué momento se configura la legítima defensa? La legítima defensa, Lenín, es una causa de exclusión de la antijuridicidad. Un delito, por definición, es un concepto que incluye necesariamente el elemento de la antijuridicidad. Lo antijurídico es lo que se desapega a la norma, a la ley, el rompimiento de la ley. Para que un hecho típico, es decir, una circunstancia que está prevenida por la ley como delito, no sea delito, puede darse a través de esta causa de antijuridicidad, a través de precisamente la legítima defensa. La legítima defensa es una causa de antijuridicidad y como tal tiene tres requisitos. Debe tratarse de una agresión actual e ilegítima, debe haber la necesidad racional de la defensa y debe haber una falta de provocación por parte de quien actúa en defensa del derecho. Y estos requisitos deben ser concurrentes, es decir, la agresión actual e ilegítima, la necesidad racional de la defensa y la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho tienen que ocurrir de manera simultánea. La valoración de todos aquellos aspectos no es un ejercicio sencillo, menos aún cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo. Un delincuente no está pensando en eso. Entonces, ¿cómo le garantizamos? ¿Qué garantías tiene un ciudadano que dentro de su legítimo derecho porta un arma? ¿Cómo podemos esperar que él va a tomar en cuenta, a ver, requisito 1, check, requisito 2, check, requisito 3, cuando el usar un arma es una decisión que se toma en segundos? Bueno, para eso está el requisito de la capacitación en el uso del arma. Debe haber también una preparación, una evaluación desde el punto de vista psicológico. Una persona que llega a usar el arma debe conocer estos requisitos, pero efectivamente solo se verificarán en el momento en el que al disparar un arma este hecho trascienda a la justicia nacional. Es un juez de garantías penales quien, cuando reciba el caso en flagrancia, probablemente deba resolver si estos requisitos se concurrieron o no. ¿Cómo se hace esto? A través del escrutinio científico del proceso penal que se ventila a través de la Fiscalía y los agentes auxiliares del proceso penal. Siempre que se utilice un arma, así sea en legítima defensa, eso va a llegar a manos de un juez y va a ser valorado por un juez.
Siempre que se dispare un arma podría valorarse la tentativa de causar lesiones en una persona o la muerte de una persona. Así que siempre habrá que investigar, siempre que haya la presencia de un arma, hay que investigar penalmente. Hablemos de la agresión actual e ilegítima. Aquello estaría configurado quizás en un asalto, Carlos Luis. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ya se dio el robo y al delincuente una persona armada le dispara mientras se aleja del lugar donde se dio el hecho. ¿Sigue siendo actual? ¿Sigue siendo legítimo? Lo actual del hecho es una circunstancia muy propia de cada evento, ¿no? Pero efectivamente, si el disparo se produce en el momento del asalto, en el momento incluso del retiro, de la huida, es actual y es legítima la defensa repeliendo este acto. Si lo voy a buscar 2 cuadras después o si me lo encuentro luego en la calle y digo... Eso no es legítima defensa, eso es venganza. Vamos con la necesidad racional de la defensa. Están asaltando al conductor del vehículo que está adelante de alguien que lleva un arma. Esa persona dice, no, le están asaltando al de adelante, después van a venir por mí. ¿Podría argumentar que se sintió amenazado y que se estaba defendiendo? No, para nada. Y de hecho, el sujeto pasivo del delito, en este caso la víctima del delito, tiene que reflexionar brevemente, obviamente en el espacio que le permite esta circunstancia, si está enfrentando un evento que pone en riesgo su vida o pone en riesgo la vida de terceros. Solamente en esas circunstancias tiene derecho a repeler el acto a través del uso de un arma. Tiene que ser un arma habilitada por la ley, tiene que ser un arma equivalente, es decir, si me están robando, amenazándome con un bate o simplemente con las manos, con la fuerza, no es equivalente el uso de una pistola. De eso te quería preguntar también. ¿Debe ser proporcional la respuesta? Si me roban con un cuchillo, ¿no puedo disparar un arma de fuego? La proporcionalidad es subjetiva en este punto, pero si tu vida está en riesgo y tu herramienta para defender tu vida es un arma de fuego frente a un cuchillo, pues evidentemente puedes usar el arma de fuego. Ahora, una cosa es disparar para repeler y otra cosa es descargar el arma en el cuerpo del herido. Porque una vez que lograste herir al delincuente, deberías retirarte y huir, no quedarte y acabar con su vida. ¿Cuáles son las agresiones que sí validan el uso de un arma de fuego? Porque tampoco es que me insultan de un carro a otro y le meto 2 tiros, ¿no? Bueno, lo que justifica el uso de un arma de fuego para defender tu vida es un acto que ponga en riesgo tu vida. No una ofensa, no una calumnia, no un insulto. Definitivamente eso no tiene proporción con el uso de un arma. No nos olvidemos que el decreto ejecutivo expedido por el presidente de la República fue pensado como una herramienta de defensa ante la inseguridad que se vive en el país. Y esta herramienta de defensa como tal está sometida a las reglas del uso progresivo de la fuerza en el caso de las Fuerzas Armadas y de la legítima defensa en el caso de los particulares. Es decir, no es que el presidente ha habilitado para que la gente salga a disparar sin ningún reparo. ¿Quién capacita a quienes portan un arma para discernir estas variables de las que estamos hablando esta mañana, Carlos Luis? Hay que sumarle el hecho de que en la vida real el cometimiento de un delito no se puede ni remotamente comparar pues, con el entrenamiento en un polígono de tiro, que es la capacitación a la que un ciudadano puede acceder. Al final, ¿cómo le garantizamos a la gente que en el futuro no solo tenga que andar con cuidado por los delincuentes, sino también que tenga que andar con cuidado porque hay gente con carácter inestable que con un arma en las manos puede representar un peligro para sus vidas? Bueno, esa necesidad se suple a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. En teoría, de acuerdo con lo que dispone el decreto, hay unos requisitos bastante estrictos. Se debe valorar, en este caso, la conducta de la persona que obtiene el permiso, si tiene antecedentes de violencia, si tiene un cuadro psicológico en curso, si consume sustancias estupefacientes, si ha sido sentenciado por un delito, debe estar capacitado, debe tener una edad que supere los 25 años y, de hecho, el decreto establece que van a incorporarse más requisitos para el otorgamiento del permiso de porte. Es decir, hoy en día en Ecuador yo creo que existe un porcentaje de la ciudadanía que tiene permiso para utilizar el arma deportivamente. Yo creo que principalmente esta habilitación va dirigida a ese sector.
Yo no creo que la ciudadanía tenga para comprar mayoritariamente un arma que cuesta pues alrededor de los $3.000, $5.000, un arma, me refiero a un arma formal, no un arma artesanal, porque las artesanales están prohibidas por expreso mandato legal, pese a que el 60 y algo % de las estadísticas revelan que los hallazgos de la policía son principalmente armas artesanales. Entonces, yo no creo que vaya a haber una ola de adquisición de armas, porque primero no hay dónde comprarlas, segundo no hay el dinero para comprarlas, y tercero los requisitos son tantos y tan complicados que va a tomar tiempo que esto se lleve a cabo. ¿La legítima defensa se puede aplicar en defensa, valga la redundancia, de un tercero? Correcto. La legítima defensa es propia o de un derecho ajeno. O sea, si yo veo que están a mano armada asaltando, amenazando a alguien y hay otra persona armada cerca, esa persona puede disparar en contra del delincuente. De hecho, está obligado a repeler en la forma que le sea posible la comisión del delito. Podría disparar al aire y mediar si de pronto es necesario defender su vida, la de un tercero, dispararle a efectos de inhabilitar al delincuente. Y si ya no queda otra opción, quitarle la vida en defensa de la propia o de la de un tercero. Recordémosle a la ciudadanía, Carlos Luis, cuáles son las penas para alguien que hiere o que le quita la vida a otra persona con un arma de fuego. Bueno, el delito de lesiones, que está tipificado por nuestro Código Orgánico Integral Penal, varía en relación al tiempo de recuperación que el herido tenga que pasar para volver a poder trabajar, volver a poder incorporarse a la sociedad. Si las lesiones son permanentes. Las lesiones son permanentes, si no son permanentes, si causan un daño grave, pero en general oscilan entre criterios de temporalidad. Los primeros criterios de unos pocos días, de hasta 30 días, de hasta 90 días, y de acuerdo con eso oscilan entre 1 a 3 años, de 3 a 5 años, de 5 a 7 años, y así se va agravando. En el caso de un homicidio, las penas son más graves, pero el homicidio tiene una casuística muy rica, porque el homicidio puede ser homicidio agravado, puede ser homicidio culposo, usted puede disparar y no haber querido matar a alguien, y en estas circunstancias causa la muerte sin que esa haya sido su intención. Pero en general las penas llegan hasta los 25 años. Los guardias de seguridad, que el gobierno ha señalado, algunos de sus voceros, que se van a incorporar para contribuir, para colaborar con la Policía Nacional en el control a la delincuencia. Desde el ámbito penal, ¿consideras que es una medida apropiada? Porque sí, es verdad, todos los requisitos para el ciudadano común y que debe cumplir para tener pues el permiso de porte de armas, eso va a tomar mucho tiempo, va a tomar algunos meses, no es una cosa que ocurre de un día para otro. Pero a los guardias sí los pueden armar ya hoy, ayer, y pueden empezar a actuar, y son 80.000 pues a nivel nacional, es toda una fuerza que se incorpora o que se podría incorporar de manera efectiva en la lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia. ¿Es una decisión adecuada? Yo creo que es una decisión inteligente, útil y que se quedó corta. De hecho, el clamor ciudadano era que no es posible que hayan policías de tránsito, policías municipales, guardias de seguridad que se defiendan con un chisguete de alcohol. Es decir, uno entraba a un centro comercial y los guardias de seguridad tenían un chaleco antibalas, que de antibalas supongo que no tienen nada, y un dispositivo para disparar alcohol y un termómetro. Claro, esto en pandemia. Ahora, el espíritu del decreto ejecutivo que habilita al guardia de seguridad a portar su arma hasta fuera del área de su protección, eso me parece un avance en el camino hacia integrar a este conglomerado que brinda seguridad a la ciudadanía para que esté dando un aporte a la Policía Nacional. Me parece positivo, me parece una buena idea y me parece que deberíamos avanzar hacia que se incorpore también a los policías a la Policía Metropolitana, a la Policía de Tránsito, de las agencias de tránsito municipal y a los guardias de seguridad. La capacitación ahora es relativo, siempre de todo se quejan. Dirán que esta capacitación no es suficiente, no es real, y hemos visto casos patéticos de 5 policías nacionales que no pueden someter a un delincuente en el momento de su detención. Es decir, es muy obvio que esta capacitación no se ha brindado. También necesitan capacitarse en defensa personal, porque el sometimiento de un delincuente no
no siempre es con el uso del arma, también puede ser con el uso de la fuerza. Y en esto parece que el gobierno nos está debiendo un poco. Entiendo que usted está a favor del porte de armas previo al cumplimiento de todos los requisitos que han sido establecidos. ¿Qué hace una persona que está a favor del porte de armas? ¿Cuál es el proceso intelectual que usted desarrolla, Carlos Luis, cuando escucha a quienes se oponen a esta situación y dicen, en ningún lugar del mundo el porte de armas ha solucionado los problemas de delincuencia, sino que por el contrario han incrementado la situación de violencia en esos espacios? ¿Cuál es el análisis, el procesamiento que a esa información personas como usted, que piensan que el libre porte de armas es legítimo y es un derecho, pues desarrollan? Sí, de hecho hay que considerar que nuestra Constitución obliga a que el Ecuador sea un estado de paz, un gobierno de paz, un país de paz. Y el Estado está obligado a garantizarnos vivir en un entorno de paz. Dicho eso, no es fácil llegar a la conclusión de que es útil y además se justifica que el ciudadano civil esté armado, pero yo creo que la experiencia que vive el ciudadano guayaquileño en particular, esmeraldeño, machaleño, las provincias del Oro, las provincias de la costa y la región de la costa principalmente, pero el país entero, y ojo, esto no es un problema ecuatoriano, es un problema regional. Yo creo que es un problema regional. Estamos viendo que en Chile, que en Argentina, que en Colombia, que en Perú pasan cuestiones similares y que están viviendo cuestiones de inseguridad muy graves. Entonces, en la cabeza del ciudadano que ve cómo matan a un adolescente en una heladería impunemente y que no pasa nada y que su familia no tiene cómo defenderse y que te secuestran y que te amarran bombas, algo quieres hacer, algo quieres, necesitas alguna herramienta para defenderte. Entonces, si bien armar a la ciudadanía, que no es lo que ha hecho el gobierno, sino habilitar para que el que pueda hacerlo, lo haga, no es la solución. Es una de las cosas que el gobierno puede hacer. Y ojo, esto es algo importante. Es un gobierno que está arrinconado por la oposición. Es un gobierno que ha querido hacer reformas a la ley y que la Asamblea no se lo ha permitido y otras la Corte Constitucional tampoco se las ha permitido. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Gobernar a través de decretos. El decreto ejecutivo, que era lo que tenía a la mano para hacer algo por la inseguridad, es lo único que Guillermo Lasso, 2 años después de haber entrado a gobernar, se vio en la necesidad de dictar, porque si hubiera estado de acuerdo con esto, lo hubiera hecho desde el primer momento. Y no lo hizo, porque si lo hizo más bien, sino cuando ya estuvo o ya se vio obligado por la necesidad y el clamor ciudadano. Una decisión que sin duda tiene que ser acompañada por políticas integrales, por estrategias de seguridad y por la inyección de recursos a las fuerzas que se supone deberían generar ese ambiente de paz que, según la Constitución, el Estado nos garantiza a todos. Carlos Luis Sánchez, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias a ti, Lenin, y mucho gusto estar acá. Y luego de la pausa regresamos con Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Espíritu Santo. ¿Es posible combatir a la inseguridad de forma más efectiva? ¿Qué dice la experiencia de otros países? Ya regresamos. La crisis de inseguridad que se vive en el país tiene a autoridades, expertos, analistas y a la ciudadanía en general explorando opciones, mientras tratan de identificar cuál es la acción milagrosa, mágica, o también el proceso integral que genere el resultado que todos quieren, vivir en paz, en espacios seguros. ¿Cuáles son los caminos explorados? Lo analizaremos con el abogado Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES, exasambleísta. Héctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Muy buenos días y muy buenos días a todas las familias ecuatorianas. En principio, ¿cuáles son las acciones que con liderazgo, que con estrategia se deben tomar para reprimir a la delincuencia y al crimen organizado en nuestro país? Actualmente, este año, en la Universidad Espíritu Santo hemos tenido la oportunidad de escuchar hace poco al presidente Álvaro Uribe, su experiencia enfrentando el crimen organizado en Colombia de manera exitosa. Y en estos días tenemos un evento sobre seguridad en el que está presente el ex jefe de la Policía Federal en México, que fue responsable de la captura del Chapo Guzmán, y también está presente Carlos Marroquín, ministro de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Yo resumiría lo que ellos dicen en 3 aspectos. ¿Cuáles? Ideas claras, mano dura y corazón grande para lo social. Primero, ideas claras.
aquí hay que poner las prioridades en orden. Los que cometen delitos merecen estar encerrados en la cárcel y los que quieren salir adelante merecen tener oportunidades. En el Ecuador ahorita está pasando al revés. Los que tienen oportunidades son los delincuentes y los que quieren trabajar honestamente son los que estamos encerrados en las casas con miedo. Desarrollar esa premisa, ¿qué es lo que requiere? Porque muchos dirán, hey, pero tenemos un sistema judicial que es prodelictivo. Es que ahí es donde hay que empezar a cambiar los principios. Primero, con leyes, que algunas ya se han aprobado, ¿eh? La ley que envió el gobierno para uso legítimo de la fuerza está vigente. Se acaba de aprobar una ley para porte y tenencia de armas, no libre porte de armas a lo gringo, que es una locura, pero sí con regulaciones. Ahora necesitamos un sistema que funcione para ejecutar eso y también necesitamos un cambio de chip en los jueces, y no me refiero solamente a la corrupción judicial, que es gravísima y que hay que combatirla, sino a este malentendido garantismo. No existe derecho humano a violar, a matar, a robar, pues. Y si alguien comete un delito, tiene que enfrentar todo el peso de la ley, y ahí entra el segundo punto. En la mano dura. Mano dura. No se puede en una guerra, porque hay que entender que estamos viviendo en una guerra actualmente en el Ecuador contra el crimen organizado. Ecuador como país dolarizado, país con los puertos que tiene, sobre todo la ciudad de Guayaquil, se está convirtiendo en la Suiza del crimen organizado en la región. Estamos enfrentando mafias regionales. Mientras los países latinoamericanos no hemos logrado la integración, el crimen organizado... ¿Cómo se aplica la mano dura? Que ha logrado integrarse con medidas contundentes, sacando a los militares a la calle y habilitando para que utilicen armas cuando es necesario. Y pongamos un ejemplo bien concreto. Se acaba de autorizar el uso de armas para civiles con regulaciones, como debe ser. Pero ¿qué pasa con los agentes municipales? Siguen pidiendo municipios en la provincia del Guayas que permitan a agentes municipales utilizar armas no letales. Todavía eso no se autoriza y es un plumazo. Héctor, por eso con toletes arrastran a los vendedores informales. ¿Con armas de fuego? Vamos, o sea... A ver. Primero hay que distinguir abusos que puedan cometerse en un lugar específico. Segundo, hay que entrenar y no hay que juzgar por un caso aislado a la generalidad. Pues si cualquier persona, agente municipal, policía, militar, comete un abuso, tiene que enfrentar a la justicia. Pero no puede ser que hoy tengamos a policías dedicados a atender peleas de borrachitos, mientras el crimen organizado hace de las suyas, cuando perfectamente agentes municipales que acrediten entrenamiento pueden utilizar armas, insisto, no letales, que son efectivas para delitos o infracciones menores. Héctor, cuando en este país, cuando se habla de mano dura, muchos dicen, violación de derechos. No necesariamente es lo mismo. Mire, ahí está el caso del presidente Nayib Bukele. Se lo acusado, exacto, de violar derechos. Que yo sepa, El Salvador no vive la dictadura de Pinochet en Chile. Ni la de Daniel Ortega, en donde ahí sí nadie dice nada, ¿no? Ni vive lo que pasa en Venezuela con Nicolás Maduro, donde en Venezuela quitaron armas y se convirtió en uno de los países más inseguros del mundo. Es para los que dicen que que las armas van a favorecer la inseguridad en manos de civiles. No necesariamente es así. Hay que aplicar mano dura, y en esto yo veo muchas veces que hay políticos, que hay líderes preocupados de que les pongan una carita feliz de ciertas ONGs u organismos de derechos humanos. Y esa no debe ser la preocupación, no importa si después no los invitan a un cóctel o no les dan una beca cuando salgan de la función pública. Aquí lo importante es defender a la gente. Yo no sé qué más tiene que pasar en el Ecuador para que los políticos dejen de pelearse por su metro cuadrado o dejen de estar calculando qué pasará con el informe tal de la ONG, mientras a la gente le están matando todos los días. Vamos al tercer punto, Héctor, el de la acción social, que tiene necesariamente que acompañar la mano dura y las acciones contundentes. Acción social. Hablando del modelo de Bukele, ahora que está en la U, es el ministro de Reconstrucción de Tejido Social, nos explicaba que más allá de lo que se ve en redes sociales, aquí hay una estrategia muy bien pensada en El Salvador. No por nada es un país que ha pasado de ser
de los más inseguros de América a hoy por hoy el que menos homicidios tiene en el continente. Y su presidenta tiene una aceptación además del 91%. Oiga, no es porque el 90% de El Salvador es extremista, radical, de una ideología, no, es porque las cosas se están haciendo y obviamente hay una estrategia atrás que tiene dos componentes. Represión cuando se necesita, pues aquí no se puede pelear una guerra con likes ni con pétalos de rosa, pero también prevención. ¿Pero qué hay más allá de las cárceles? Por ejemplo, el sistema de los cubos, lugares que son especialmente diseñados en los barrios para dar atención social, para ayudar a las madres que necesitamos aquí en el Ecuador con la desnutrición crónica infantil que tenemos, que haya atención a los niños, que haya espacios de recreación, de cultura, de deporte para alejar a los niños y a los adolescentes de las adicciones. Necesitamos construir una sociedad donde nuestros jóvenes tengan tablets y tengan libros, no armas y drogas en la delincuencia. Y sin inversión social eso es imposible. Esa inversión social, al mismo tiempo que el dotar a la policía y a las Fuerzas Armadas de tecnología, de armas, de vehículos, necesita recursos, necesita de dinero. Y yo lo quiero invitar, Héctor, a escuchar lo que señalan sobre este tema el titular del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González, y lo que dice también el experto en seguridad, Hugo Acero. O sea, de sus propios recursos invirtió. ¿De dónde salieron? En su mayoría salieron de un impuesto al patrimonio. Un impuesto que se le cobró a las personas que más recursos tenían en el país y que más tienen recursos en el país, y con esto se pudo financiar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en este caso fuerzas militares, fuerzas de policía. Bueno, es parte de lo que hay que ir analizando. Sí, se necesitan más recursos, eso lo han dicho las autoridades. Estamos enfrentando al crimen organizado. ¿Cómo lo vamos a enfrentar de manera desorganizada? Pues lo primero que tenemos que hacer para enfrentar al crimen organizado es organizarnos como sociedad civil. Eso ya lo hemos aprendido de lo que han pasado en otros países. Entonces tenemos que estar juntos. Partamos, Héctor, del principio de que a nadie le gustan los impuestos, ¿no? Pero en Colombia, y lo dijo también Álvaro Uribe en la conferencia que dio en la UES, se avanzó y mucho en el combate al terrorismo con un impuesto a los patrimonios. ¿Crees que es el momento que en Ecuador se empiece a debatir seriamente, sin populismos, sobre la posibilidad de implementar un tributo a los patrimonios, a los que más tienen, para este fin, con este objetivo? Yo creo que hay que debatir todas las opciones necesarias para financiar la lucha contra el crimen organizado, porque de nada sirve tener la plata en un cementerio o tener superávit fiscal en un cementerio, y con el nivel de muertes que estamos viendo en el Ecuador, teniendo en cuenta algo, lo que a Colombia y México le tomó décadas, a nosotros nos está tomando apenas unos cuantos años en llegar a situaciones de violencia parecidas, así que aquí hay que actuar mucho más rápido. Yo no sé en este momento si la vía es endeudarse como país, subir impuestos, eso hay que analizarlo y hay que poner esas opciones sobre la mesa. Lo que sí sé es que no se puede, por falta de dinero, decir, pues aquí que pase lo que tenga que pasar y cruzarnos de brazos, porque de nada sirve, insisto, la plata en el cementerio. Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, Héctor, hoy aquí. Muchas gracias. Directo. Y ya viene más información en Televistazo en la comunidad. El lunes nos volvemos a encontrar con más entrevistas.